Carlos Vallarta. Mi carnal. Bienvenido. Muchísimas gracias por Gracias. tiempo que sé que es muy escaso para ti, Sí. hoy especialmente en Barcelona. Pero bueno, estás aquí, acabas de bajarte de un coche. De un viaje de 6-7 horas. Y te has vuelto a sentar y es una me vuelvo putada. a sentar. Mínimo es un poco más alto. Puedes hacer la entrevista así, como puedes. Por lo menos, mira, aquí no tengo a gente pegada aquí. Entonces... ¿Qué veníais? Como en plan los payasos en el Sí, coche. veníamos varios payasos, justamente payasos en el coche. Perfecto. Así es. Bueno, pues vamos a brindar, tío, por tu llegada a Barcelona. Salud. Amigo. Salud, salud. ¿Has estado antes en Barcelona más veces? No, solo estuve el año pasado, Uh-huh. pero igual una noche y me regresé al día siguiente. ¿Y tú has empezado a venir aquí más por tema de actuar o habías venido como visitante alguna vez? La primera vez que vine a España, Uh-huh. vine a mediados de 2015. Yo originalmente iba a ir a París, Uh-huh. pero resultaron los ataques terroristas. Entonces, las aerolíneas te cambiaban el vuelo si ibas a volar a París. O sea, si el día anterior a mi vuelo fueron los ataques. Y me dijeron, bueno, si quieres cambiar tu destino, cámbialo. Y lo cambié para Madrid. Entonces me vine a Madrid y fui a ver a Luis Piedrahíta en Cine Callao. ¿Y tú ya lo seguías antes o...? Sí. Sí. O sea, Sí. hay bastante como seguimiento de lo que pasa aquí en México a nivel stand-up. Entre los comediantes, sí. Sí hay interés de la escena mexicana por la escena de España, ¿no? Uh-huh. Pero el público no está tan educado un poco en cuanto a los exponentes más importantes de acá, creo. O sea, que los referentes para el público de stand-up es más el estadounidense, a lo mejor. Sí, claro. Sí, Vale. sí. En México la banda es muy pues estamos pegados a Estados Unidos, entonces todo Uh-huh. lo que tiran a la basura nos cae, inevitablemente. Pero esto lo estaba hablando antes con Malcolm Morgante, que es otro cómico que está por ahí Claro. escondido. Marquito. Que no sé si cuando tú empezaste es cuando empezó realmente la ola más mediática del stand-up. Sí. Empezó más o menos... yo empecé a jalar un poco de fuerza como por ahí de 2015 precisamente. Uh-huh. Y en 2016, en enero, un video que grabé en un late night mexicano se volvió como muy conocido en redes sociales. Y pues el payaso de las redes sociales saltó a escenarios más grandes cada vez. Es en el que estabas con el pelo así como siempre por delante y con este jersey largo que metías los dedos por... ¿no? Alguna cosa así. No. Traía una camisa, no me acuerdo cómo iba vestido, pero era un programa ahí que es un late, ya se acabó, era un late night. Uh-huh. Y estaba hablando con el entrevistador y hacíamos una rutina mía, pero la hacíamos en una forma de preguntas y yo le daba la respuesta. Uh-huh. Entonces un segmento ahí como de 2 minutos, se volvió muy, muy famoso. Y a partir de ahí la gente ya empezó a pagar por irme a ver. ¿Y cómo empezó primero de todo esto? Lo habrás contado 30.000 veces, pero aquí no. Así que te tengo que poner en situación para la gente que no te conozca. Entonces, yo voy a decirte lo que yo sé. Y si quieres, así como ahorramos cosas que tengas que repetir, ¿vale? Venga. Yo sé que empezaste a hacer doblaje, según lo que han dicho las fuentes que yo he consultado, porque no te llegó la puntuación para entrar en cine. Sí, señor. Esto es totalmente cierto. Es totalmente cierto. Vale, es como que querías ser físico y hiciste magisterio. Dijiste, claro, ya dije, está. mira, actuaría. Venga, lo que sea. Y a partir de eso empecé a hacer stand-up, ¿no? Uh-huh. Que sí se le está conociendo mucho a la movida allá en Latinoamérica, ¿no? Entonces, y nada, empezó a jalar fuerza muy cabrón en México un comediante que se llama Franco Escamilla, que es un referente, es el tipo que juega en una liga distinta. Sí, que te llena estadios. Llena estadios, sí. vergas, y nosotros no. Entonces tenemos que trabajar con lo que tenemos, ¿no? Uh-huh. Y Franco vino para acá y luego entré en contacto con Dianela, que es la que me está trayendo para acá, que es de ¿Para qué nos conquistan? Se llama el show que tienen. Uh-huh. O sea, sí, también es la culpable de que estés aquí, junto con Fernando Moraño. O sea, toda la gente ahí. La gente de Monologami. Hay gente más interesante que nosotros fuera de la cámara. Las bambalinas. Pero los dejamos ahí. Y yo tenía mi compañero de piso es francés y conoció a Dianela porque él también hace comedia en México, la hace en español y ahora se regresó a Francia y está teniendo también mucho éxito afortunadamente. Uh-huh. Y Dianela le platicó de mí y le dijo, pues este güey era mi roommate y ya,
me contactó Dianela y me vine el año pasado por primera vez a hacer show acá. ¿Y cómo te ves? ¿Te ves mucha diferencia en cuanto a la gente que va cuando estás en México que cuando estás en España? Me imagino que es Sí. la cantidad es... Bueno, también somos Sí. menos gente. Esa es otra... Sí, claro. esa es otra cosa. Tienen mayor restricción sobre sus deseos carnales de la que tenemos en Hispanoamérica. Bueno, sí, o no sé, o menos espacio también. O tal vez menos atractivos, no sé. No, pero el problema fue que llegué el año pasado y la verdad nunca había hecho stand-up fuera de México y había estado en Colombia, pero pues sea como sea, la neta, Colombia es como México, o sea, les encanta todo lo que tiene que ver con México, saben las palabras, todo lo entienden, entonces no había ningún problema al momento de ir a hacer show allá. Cuando vengo para acá, el año pasado, fue un poco complicado en Madrid, pero en Barcelona estuvo muy, muy rico el show, la verdad. La gente estaba muy receptiva. En Madrid fue un poquito complicado, pero en general bien. Yo creo que el mayor, pareciera que no, pero el idioma sí influye un poco. Creo que todo se fue a la mierda cuando empezamos a hacer 2 doblajes de películas, ¿sabes? El que tienen ustedes y el que tenemos allá. Ahí se fue a la mierda todo. Lo entenderíamos todos, si no, claro. sería... No, pero... es que ustedes no saben la cantidad de hermandad que hay en Hispanoamérica, por ejemplo, con el doblaje de Los Simpson. Todos los hispanoamericanos no sabemos los diálogos de Los Simpson y puede ser un mexicano que va a Tierra del Fuego y gritas ¡Milhouse! Y alguien te va a responder ¿qué? ¿No? Son los Simpsons y Mercosur, es como lo que une a Latinoamérica. Sí. Si no fueran los Simpsons, Mercosur no existiría, ¿sabes? No funcionará tan bien como está funcionando. Esto es un club de fans de los Simpsons. Mercosur. El Mercosur. Así empezó y luego se les fue de las manos y acabaron... Claro, abren las reuniones con el juramento de los magios, ¿no? En el que estaba Homero. Así se visten. También el tema es, las expresiones para mí fue algo muy chocante. Yo viví un año en México. Ahí es como llegué a saber de tu existencia. Claro. Que luego me ha perseguido como una maldición hasta ahora, que estamos rompiéndola de alguna forma. Claro. Y esto de que una de las cosas que me dijeron, aparte del lenguaje, de las cosas que hay diferentes, es el tema de beber. Me dijeron, los mexicanos bebemos un poco diferente. Y yo dije, bueno. Y luego viví lo que se llama el Maratón Guadalupe Reyes. Uy. Y me sorprende que no te den una medalla al final de ese maratón, porque yo quiero que lo expliques tú, qué es esto para los españoles que no saben qué es el Maratón Guadalupe Reyes. Ok, a ver amigos españoles, el Maratón Guadalupe Reyes es una tradición que inauguraron unos borrachotes allá en México, que consiste en beber lo más que puedas desde el 12 de diciembre hasta el 6 de enero. Entonces es fiesta total, todo el mundo está bebiendo todo el tiempo y es una cosa de mucho alcohol allá en el país. Y es muy celebrado, muy conocido. Y ves en el trabajo, tu jefe viene y te dice, date un shot conmigo. Claro, sí, se hermana a través del alcohol. Todo se retrasa, todo se colapsa. Sí, todo va mal. Si de por sí ya va mal, mira, y ahora te tomas 2 semanas, 3 para hacer que todo vaya más mal. Es destinado para el caos, pero sorpresivamente no es tan caótico. No, sí. Dianela me dijo, si le dices que hay cerveza seguramente que va a venir a la entrevista. Ahora, ten cuidado porque si le invitas te va a salir caro, me dijeron. Okay. Eres un hombre de buen beber. Sí. La verdad me gusta beber en ciertas ocasiones. Ya antes bebía más. Ya le he bajado desde hace como 2 meses. Pero sí me gusta mucho. Ayer estuvimos, de hecho, nos fuimos de farra allá en Madrid. Como hasta las 6 de la mañana más o menos. Entonces llegamos un poco crudos, como decimos en México. Crudos, tío, me encanta esa expresión. Las expresiones, tío, para mí yo la primera vez que dije ahora vengo porque me he olvidado la chaqueta y salí de un coche y fui a mi casa y bajé y toda la gente estaba riendo y dije, bueno, aquí hay que aprender cómo hablar otra vez porque básicamente se está diciendo me he olvidado hacer una paja, ¿no? En casa antes de venir. Así le llaman. Entonces tuviste que traducir el texto de alguna forma la siguiente vez que viniste a España con las expresiones de aquí para que encajara mejor. No, lo que he estado haciendo, porque también todo el mes he estado de noviembre, estuve en Estados Unidos, en 3 ciudades, luego estuve en Guayaquil y en Quito, Ecuador, y en Bogotá. O sea, he estado en 6 ciudades fuera de México. Y lo único que he hecho es simplemente las palabras, creo que todas las palabras en español tienen su equivalente en un español neutro que todos entendemos. Y lo que hice en Colombia, bueno, en Colombia no era tan difícil, pero en Ecuador sí un poquito más. Entonces lo único que hice fue traducir esas palabras a un español neutro y me entendieron todo. De hecho, me agradecieron después del show que hubiera traducido
las palabras. ¿Y cómo ves, qué diferencias ves entre la escena del stand-up aquí en España con la escena de stand-up en México? Pues no le he entrado muy de lleno para ver la escena de acá. Vale. Pero sí me han dicho que está un poquito como que pasando a lo mejor por una crisis, que ya no están grabando algunos programas. Y ya, pues antes estaba el Club de la Comedia, que de hecho muchos comediantes mexicanos, o sea, sabemos algunos monólogos de ahí y luego las platicamos o se los ponemos a otros comediantes. Comedy Central ya no está grabando, también me dijeron. Entonces, no sé por qué. La verdad, me da un poco de miedo porque en México va bien la cosa y no quiero que pase lo que acá, en ese sentido. Pero aún así, los shows a los que, o sea, la gente va a los shows, ¿no? Va a ver un monólogo en vivo. Pero en cuanto al contenido, por ejemplo, o a la forma de, no sé, pon que sea tanto la entrega, la estructura o la forma en la que hacemos humor aquí, nuestros referentes con vosotros, ¿encuentras diferencias en ese sentido? Sí, yo creo que es un poco más teatral la comedia aquí en España. Tiene más bases actorales, creo. Es un poco más cosa de teatro cultural. Y en México es bastante de bar. Como más crudo, quieres decir. Algo un poco más, sí. Menos preparación. Somos menos profesionales, la verdad. De las escenas que yo he visto, todos son muy profesionales, todos están escribiendo todo el tiempo, todos tienen sus libretas diciendo voy a poner esto acá, esto acá, esto acá. En México somos muy malhechotes, ¿sabes? Llevas una nota ahí en el recibo. Anotado en tu recibo de gas. Y es un poco complicado poder ponernos en esa disciplina que sí tienen, o que he notado aquí en España. Quiero hablarte de algo que, bueno, he estado viendo como noticias relacionadas con Carlos Vallarta, que ha pasado en la vida de este hombre en los últimos años. Te están cancelando. En México te están cancelando espectáculos. Y yo voy a intentar adivinar por qué. Voy a hacer como una adivinanza. Que es que tu espectáculo se llama Dios está muerto. Y México tiene un 91% de la población es cristiana. Claro. ¿Tiene algo que ver esto? Pues yo sospecho, ¿no? Estaría muy, muy raro que no fuera. Sí, el único show que han cancelado, afortunadamente han querido cancelar 2 a la fecha, o 3. Solo han podido con 1, pero ni siquiera fue por acciones de grupos cristianos, sino por decisiones políticas de la ciudad en la que me iba a presentar, que se llama Querétaro, que es una ciudad en su mayoría cristiana conservadora. Y el partido gobernante se podría decir que es el partido cristiano mexicano, que se llama Partido Acción Nacional, cuya base de votantes es justo cristianos conservadores. Y al momento de ver el nombre del show, políticamente no les convenía, a pesar de que ya teníamos el aforo lleno. O sea, el joven queretano en realidad no es tan católico, que es la gente que más me sigue. Y era un lugar de 1,000 personas y ya estaban llenos, o sea, estaba lleno el teatro. Y tuvimos que cancelar el show y me enojé y me metí ahí en una pequeña pelea con el gobierno y con el PAN en general. Pero bueno, decidimos mejor no seguir más allá. Y en Monterrey, que es una ciudad al norte, también quisieron un grupo cristiano. Fueron a la alcaldía y entregaron papeles y decían por qué mi show les ofendía y que era una falta de respeto. Bueno, afortunadamente ese no se canceló y eso de hecho me benefició más para que se llenara el lugar. Entonces tuvimos un show de 1,500 gracias a la acción del grupo cristiano. O sea, hicieron publicidad de alguna forma. Sí. Acabando el show, siempre me tomo fotos con la gente, que por cierto es algo que aprendí de Luis Piedrahíta cuando lo fui a ver, porque se tomó foto con toda la gente que estaba en su show, y es algo que intento imitar yo cuando acabo mi show. Se me acercaron unos tipos y me dijeron que ellos venían eran una especie como de organización de ateos de Monterrey, que escucharon del show y por lo que había pasado, y me vieron en internet, me vieron en Netflix y les gustó y fueron y dijeron que estuvo, o sea, que les había parecido buena propuesta. Hasta que, vale. Que había como una continuación. No. Vale. Entonces,
Viendo esto, ¿cómo es? Porque claro, imagino que aparte de todo el concepto existencialista que tiene el nombre detrás del que quiero hablar y que hablemos en sí, pero imagino que evidentemente tú no te sientes perteneciente a ningún grupo ni corriente religiosa concreta. No. ¿Y cómo es nacer y crecer en un país que te vende esta especie de doble moralismo claro. Religioso constante cuando no perteneces para nada a esa ideología? Sí, pues es un poco ya más por tradición, más que nada. Hablábamos de eso hace poco, de hecho, que cuando un hijo nace en México se separan gastos. Necesitamos gastos para el hospital, el parto, doctores y bautizo. Y el bautismo está ya y apartado el dinero para eso. Y desafortunadamente creo que es una decisión que debería tomar cada quien cuando tiene la edad suficiente para decidir. A mí, yo iba en una escuela católica y recuerdo a las religiosas que nos hacían leer el Apocalipsis, que es un libro horrible si tienes 9 años. Claro. Te da pesadillas ese pinche libro. Y nos hacían leerlo porque es la religión y es la palabra de Dios. Y no importa si eres niño, tú lee y aprende, aunque tengas pesadillas. Yo tenía pesadillas. Con el Apocalipsis. Con el Apocalipsis todo el tiempo. Pesadillas horribles. Un sueño que tuve el 28 de agosto del año 2000. Me acuerdo la fecha porque fue horrible, porque era el Apocalipsis, estaba pasando en mi sueño. Y yo creía que era un sueño profético, ¿sabes? Entonces todo lo que pasaba en el sueño, si llegaba a tener cierta... si lo que pasaba en el sueño llegaba a pasar en la vida real, decía, verga, ya, va a empezar. Había un perro en el sueño. Sí. Y ya va a empezar a sonar la trompeta del primer ángel. ¿Sabes? Era un miedo horrible que yo tenía. Ajá. Y finalmente cuando cumplí como 13 años, dije, pues ya, ¿para qué? O sea, te voy a contar algo que juramos no contar, pero bueno. Bueno, a mí me encantan estas cosas. Queríamos probar si sí o si no, o sea, si sí podíamos ofender a Dios. Y en la escuela nos hacían ir a misa por lo menos una vez al mes, ¿no? Entonces teníamos que ir a misa. Y íbamos a misa y nos daban la hostia y dijimos, no hay que comernos la hostia. Y nos la guardamos en la boca porque nos enseñan la teología que la hostia sin bendecir es pan nada más, pero una vez bendita ya el cuerpo de Cristo, ¿no? Y hay que comérselo. Claro. Si no porque es un Dios que te exige que te lo comas, ¿sabes? Sí. No es un Dios que estás satisfecho con que lo adores. No, quiero que me comas. Sí, por favor. Que te bebas mi sangre, ¿sabes? Sí, da igual. Yo siempre que me suenan los mocos y mi perro se come el pañuelo, pienso en esto, tío. Digo, es lo mismo. Claro. Es creyente de mí. Bueno, Entonces guardamos la hostia y dijimos, bueno, si esto es sagrado, algo va a pasar si ofendemos este símbolo sagrado. Entonces llegamos a la escuela y dijimos, ¿qué hacemos? Sacamos la hostia, ya babeada toda, y dijimos, vamos a echarla al baño. Y luego dijimos, vamos a hacer pipí, y había ya ahí cierto miedo, ¿sabes? De hacer pipí sobre la hostia. Y dijimos, vamos a hacerlo. Y me rifé yo, ¿no? Y no pasó nada. Y dije, a ver. Lo que tú me has vendido no funciona muchísimo. No pasó nada. Y nada, creo que fue una revelación más allá de que obviamente no iba a pasar nada. Uh-huh. Tuve el criterio suficiente a mis 13 años para decidir retar algo que se me había dicho desde siempre y que no existía ninguna duda para lo que se me estaba diciendo. ¿Será cierto o no será cierto? Y creo que lejos de si es una falta de respeto para otras personas que sí creen en esa religión, fue un descubrimiento personal de decidir, bueno, puedo pensar por mí mismo y decidir en qué quiero creer en base a qué. Si tengo evidencias para creer en esto, voy a creer en eso, ¿sabes? Por más que tú creas que no te vas a quemar si metes la mano al fuego, te vas a quemar, ¿sabes? Uh-huh. O sea, hay evidencias de ciertas cosas que son las cosas, así es. Pero es un pensamiento muy científico con 9 años. 9 años eran. 13, vale. Bueno, igualmente era como muy analítico, ¿vale? Vamos a probar esto. Vamos a ver, fue un experimento. Apuntemos las conclusiones. Justamente. Fue un experimento lo que hicimos, ¿sabes? Aplicamos el método científico. Tal cual. Claro. Exacto. Bueno, y si aplicas el método científico a la religión, evidentemente pierde todo el rato. No hay... exacto, muchas cosas no cuadran si uno aplica. ¿Eso fue el principio de tu ateísmo, digamos? Yo diría que sí. Vale. Sí. Nació mucho del miedo y de estar harto de tener miedo y de analizar lo que quería hacer y comprobarme a mí mismo qué podía o qué no podía y qué quería y qué no quería creer, ¿sabes? Uh-huh. Y también
nos contaban la historia de Santo Tomás, que fue en uno de los evangelios de Juan, me parece, que dijo que no iba a creer que Cristo había nacido si no metía su dedo en las llagas de Cristo. Y ese es un pensamiento científico, ¿sabes? Claro, el tipo decía, bueno, vamos. No te voy a creer nada más porque me lo estás diciendo, lo voy a comprobar. Y eso en el evangelio de Juan se le critica por haber tenido dudas. Y me parece que debería ser lo más loable de... Bueno, pero eso es por lo que es un sistema blindado, ¿no? La creencia en plan de dudar ya es malo. Claro, claro. No, bueno, no se puede, está claro. Pero, y siendo padre ahora en México, ¿te has tenido que pelear con la cuestión bautizo y toda esta cuestión? ¿O había como un consenso en plan de no pasa nada? Yo hablé con mi esposa y le dije que yo no quería bautizar a León, que se llama mi hijo. Uh-huh. Y que quería enseñarle lo que hasta donde sabemos en consenso científico es real. Uh-huh. La teoría de la evolución, el Big Bang. Y suelo leer al respecto para poder explicarle a mi hijo si algún día tiene dudas al respecto. Entonces lo que le enseño a mi hijo, ahorita le digo, hijo, somos simios, hijo, nosotros, ¿no? Y le gusta y se divierte y baila como simio y se mueve como simio. Y... bautizo no está bautizado. Yo a mi mamá, que es muy creyente, le he dicho que no le puede decir nada de esas cosas a mi hijo. Uh-huh. Entonces sí he mantenido un poco esta especie como de protección, pero también al mismo tiempo es dejarle un terreno fértil para que cuando él tenga el razonamiento suficiente pueda decidir si quiere, si le convence, si no le convence. Uh-huh. Creo que es decisión de él nada más. ¿Por qué crees que cala tan fuerte este catolicismo tan imperiante en México? ¿Es una cuestión simplemente, como hablábamos un poco antes, del tema político? ¿O es una cuestión social de que da tranquilidad? ¿O por qué está tan clavado? Yo creo que tiene dos razones. Justo el ser humano por naturaleza busca certeza, siempre, todo el tiempo. Y si la religión te va a dar certeza de algo que es incierto, prefieres 1000 veces la certeza a no tener nada de certeza. Había un experimento que vi justamente de un científico que... Salud no, eso es cuando estoy... Creo que vale igual. Que decía, les ponía a unos sujetos de prueba, decía, te voy a dar un shock eléctrico cuando el contador esté entre 1 y 5, no vas a saber cuándo, pero te va a llegar un shock eléctrico. Y la ansiedad que sentía la persona porque llegara el shock eléctrico era mayor a cuando le decía, el shock eléctrico va a venir en el número 2. La ansiedad que sentían... La incertidumbre. Totalmente. Uh-huh. La incertidumbre bajaba porque ya tenían cuándo iba a pasar y qué iba a pasar. Yo creo que es una cuestión de querer certeza y también de tradición. O sea, si tienes este sistema religioso desde hace 500 años, es muy difícil que te lo puedas sacudir así de fácil. Necesita mucho tiempo y mucho criterio de parte del ciudadano para decidir esto ya, uh-huh. O esto sí. Claro, porque además forma parte de ti de repente. Claro, ni siquiera lo logras, tú no eliges nada, o sea, naces y te dicen esto es esto, uh-huh. Y se acabó. No te dan a elegir, uh-huh. Y eso creo que es lo que hace falta. No nos inculcan tener criterio, y es lo que hace falta en México, mucho. Hace falta criterio en México. Uh-huh. ¿Por qué lo crees? Aparte de por el tema religioso, por alguna cuestión pues, el Guadalupe Reyes me hace que es una celebración falta de criterio totalmente, ¿sabes? Es un poco falta de criterio. Muchas de las cosas que hacemos como sociedad no tienen criterio. El Guadalupe Reyes, elegir a ciertos presidentes que no nos van a hacer nada de bien. Muchísimas cosas. En todo aspecto nos hace falta mucho criterio, desafortunadamente. Y cuando ya eres grande y nunca has tenido criterio y tienes que trabajar para tener criterio, cuando ya se te formó, o sea, la base principal que es la niñez, no te inculcaron tener criterio, y tienes 13 y tienes que empezar casi a la mitad de tu vida a empezar a tener criterios, es muy complicado. Es como el que empieza a tocar la guitarra a los 30, ¿no? Que dices, bueno, o sea, igual vas a aprender, puede ser, pero te va a costar un montón. Que seas muy bueno, no creo. No, claro, no en poco tiempo. Sí. Esto lo vi mucho cuando vivía allí. Una palabra que me venía muchísimo a la cabeza era surrealismo. Era porque está esta historia de Bretón, que descubrió el surrealismo en México intentando formar parte del surrealismo. ¿Sabes? No sabía eso. Hay una historia, la digo muy corta para que no, pero básicamente iba como en un taxi yendo a ver el castillo de Sir Edward James en Gilitla
y se ve que pasando por algún poblado cercano había un pastor que llevaba vacas y encima del taxi cayó una vaca. Y entonces el taxista salió y empezó a gritar ¡otra vez, pinches vacas! Y entonces Bretón escribe que dice en un lugar donde llueven vacas tan a menudo el surrealismo que yo pueda aportar es ninguno, ¿no? Claro. Entonces, pero sí que veía como elementos de... Está muy integrada, por ejemplo, el misticismo o las ideas o los espíritus, no sé qué, con la vida cotidiana. O sea, totalmente. Yo fui haciendo autostop un rato y muchos camioneros me hablaban de La Llorona como si te estoy hablando yo de la... Claro. Da igual, del panadero. Exacto. Sí, es algo muy, muy, muy arraigado por alguna razón y no hay... Es una plática muy común que tiene la gente, los fantasmas, los espíritus de los antepasados, el propio Día de Muertos, creo que es una cosa muy, muy, muy surreal mexicana, cuando lo ves lo más objetivo que puedes siendo mexicano, porque es imposible verlo objetivamente si eres mexicano y has nacido y has crecido con esa costumbre. Yo tenía un tío murió y supuestamente a mi tío le gustaba mucho tomar Coca-Cola con, no sé si te acuerdas, los gansitos que venden en México, que es como un pastelillo. Sí. Y le ponían eso en la ofrenda porque la idea es ponerle cosas que le gustaban, ¿no? Y supuestamente hay una leyenda en mi familia que alguien quiso tocar el gansito y que se le aventó el gansito, porque mi tío... cuello. Mi tío muerto quería que no tocaran su gansito, ¿sabes? Y se le respetaba. A la fecha se le pone el gansito y nadie toque el gansito porque mi tío va a venir a comerse esta madre. Y dices, bueno, pues... Mientras eso no salga de ahí, no apliques ese criterio a afectar a terceros, pues cree lo que quieras, ¿no? También. Pero es loquísimo que haya tanto respeto por los muertos y por la religión en un país que tiene unos índices de criminalidad, de violaciones, de asesinatos loquísimos. Claro, están muy elevados y hay más respeto por los que ya se fueron que evitar que se vayan. Como que matémoslo para respetarlo por fin. Claro. ¿No? Yo lo hago por respeto, o sea... Señor juez, lo maté porque lo respeto, ¿no? Claro, dice, ahora le pondré gansito, ¿no? Todo lo que le gustaba va a estar en su ofrenda. ¿Para qué me le van a encarcelar? ¿No? Sí, además hay como la Santa Muerte, hay santos que que el narco ha creado como una especie de cultura alrededor de una religión propia o algo así. Hay una devoción muy grande a la muerte, a la Santa Muerte, que es como... unos creen que en la antigua religión azteca, todas deidades tenían dos naturalezas de hombre y mujer. Y la Virgen de Guadalupe, que es la patrona de México, ¿no? Pues en realidad era una deidad indígena que se llamaba Tonantzin. Y dijeron, bueno, ahora es la Virgen. Y la devoción sigue a la fecha. Y se cree que el lado masculino de la Virgen o de Tonantzin era la Santa Muerte. Y por eso también se le tiene tanta devoción. Y de hecho hay un tipo de la revolución que robaba ganado, llamado Jesús Malverde, que los narcos hoy para ellos es un santo, entonces tienen altares y una devoción tremenda. El tipo que robaba ganado, es que fantástico. Claro. Solo México canonizaría un cuatrero. Bueno, cuando pasó todo el tema de los antidefensa, ¿cómo era? Antidefensa, no, autodefensa. Autodefensa. Claro. Recuerdo que una de las cosas que habían hecho ciertos narcos era que habían llegado a pueblos, se habían apropiado del ayuntamiento y habían gastado dinero público para poner estatuas de ellos o del borracho del pueblo o de cosas así. Sí. Es un poco esto, ¿no? Sí, pero también en la santificación, en la canonización de estos personajes hay mucho de la tradición europea. O sea, cuando en Europa, en la Edad Media, estaban los bardos y cantaban canciones que alababan a ciertos héroes, el cantar de Roldán, el Mío Cid. Todo esto, en México existe un símil que es el narcocorrido. El narcocorrido lo que hace es ensalzar a un héroe como lo hacían aquí los bardos en la Edad Media, ¿sabes? Existe mucho eso y a partir de los narcocorridos se ensalza a Jesús Malverde y hoy es un santo para los narcotraficantes. Los narcocorridos, para quien no lo sepa, por meterlo, un corrido es un tipo de canción que se hace como de banda, ¿no? Digamos, mexicana, que hablan como las hazañas de ciertos narcos, vivos o muertos. Claro. Y suelen ser bandas que los propios narcos o la familia del narco que ya ha muerto les pagan para que hagan una canción de... Sí. Y hay bandas que son súper conocidas solo por hacer narcocorridos. Por hacer narcocorridos. Es increíble. Eso es algo muy, muy común allá. Pero tienen también una tradición muy,
muy de bardos, ¿no? Yo así es como lo veo. Sí, de contarte la historia que no pudiste ver. Claro. Yo estuve allí para narrarte lo que vas a oír. Sí. Claro. Y aparte de la parte evidentemente religiosa, en Dios está muerto hay una parte existencialista. Claro. Nietzsche está ahí, evidentemente. Sí. ¿Tú te sientes como atraído hacia esta corriente filosófica? Más que sentirme atraído, creo que me confunde mucho la descripción de la identidad. Y es la lucha por querer saber quién soy, lo que sacó muchas dudas que se convirtieron en chistes. Y hoy en día ya lo entiendo de otro modo, porque justo querer saber quién soy es un tipo de certeza, ¿sabes? Y es querer tener certeza de algo que nunca voy a tener. Entonces lo que tengo que hacer es dejar de buscar certeza, de aprender mi tamaño y dejar de buscar la certeza. Y mucha parte del show, o sea, que en realidad son como 25 minutos donde hablo de religión probablemente. El resto son cuestiones personales. Me habría gustado por ver el show antes de entrevistarte, pero no ha sido posible porque justo llegas hoy a Barcelona, luego te voy a exigir demandar o rogar por entradas para verte, pero no he podido verlo. Bueno, evidentemente hay notables reseñas y lo que se dicen. Hay mucha cuestión, bueno, vi lo de las cancelaciones y de que gente decía que es tu mejor texto hasta la época. ¿Tú lo consideras tu mejor texto hasta la época? No. Pues no. Yo creo que es un texto para mí un poco confuso por justo el sentimiento de no saber quién soy, pero también en esa búsqueda creo que también es muy auténtico porque estoy diciendo algo que es totalmente desesperante para muchas personas, para mí en específico, poderme reír de eso que me da tanto miedo y tanta desesperanza, creo que genera mucha... sí ha generado reacciones en algunas personas que dicen, órale, esto es algo distinto a lo que había hecho anteriormente. Tengo un amigo colombiano que es escritor, que quiero mucho, que se llama Mauricio Linares, y fue a verme ahora que estoy en Bogotá y me dijo, o sea, me sentí muy bien, porque me dijo, es el mejor texto que yo te he visto. Y es un escritor que, pues, admiro mucho y aparte es muy bueno. Entonces recibir ese halago de él me da un poco de confianza. Bueno, sí, además veo que es bastante aficionado a la literatura, por lo que he leído Horacio Quiroga, te gusta bastante. Sí. Te sientes atraído a las figuras atormentadas, a estas mentes como que han sufrido y ponen eso ahí en el papel. Sí, creo que mucho el sufrimiento lo que da de resultados ciertos artistas es algo muy atractivo para mí. O sea, Horacio Quiroga, todos los cuentos que tiene son la locura, la muerte, todo lo que engloba esa desesperación de describirte algo tan feo como alguien muriendo o un maquinista de trenes volviéndose loco mientras está manejando la locomotora. Es algo muy chistoso. A quien yo más admiro como artista es a Kurt Cobain, que también es un tipo súper atormentado. No sé por qué. O sea, creo que si fuera mujer estaría cogiéndomelos de manera tremenda a estos tipos. Bueno, las gafas son un poco homenaje, ¿no? A Kurt Cobain. Bueno, en general el look que llevas en el ambiente grunge y todo esto, imagino que también la corriente grunge también te llama la atención. Tiene esta parte, ¿no? No sé, es muy interesante para mí también el concepto de cómo funciona cuando tú te estás buscando a ti mismo, buscando tu identidad, intentando encontrarte, que aparezca esta otra persona en tu vida que es un hijo. ¿Qué hace con esa ecuación? O sea, ¿se agrega, la manda a la mierda y te plantea otras cosas? ¿O qué pasa ahí? Pues se vuelve mucho un objetivo muy fuerte. Si antes no tenías objetivo y no sabías qué estabas haciendo, para qué lo estabas haciendo, pues no sabrás quién eres, pero por lo menos sabes por qué o por quién estás haciendo lo que estás haciendo. Y tenerlo en mi vida es como un aliciente muy fuerte. Es muy, muy... sí le doy como consejos a gente que no tiene ningún objetivo. Tengan un hijo. Puede que eso les dé un objetivo. Tal vez algo egoísta, pero te va a ayudar muy cabrón, la verdad. Claro, pero ¿no hay un poco peligro de esto de querer poner en tu hijo que haga lo que tú no pudiste hacer o todas estas cosas? Sí. Como no hay... Sí, claro. Tengo que entender muy bien hasta dónde puedo yo inculcarle algo y hasta dónde tengo que dar un paso atrás y dejarlo que él decida lo que quiere decidir en su vida. Y en eso me ayuda mucho mi esposa, que también es quien me dice, pues mira, a lo mejor tu ateísmo extremo puede interpretarse un poco como dogmático también, entonces bájale un poquito de huevos. Y si el niño quiere creer algo, pues yo no quería, por ejemplo, ya es una estupidez, pero no quería que creyera en Santa Claus, por ejemplo,
o Papá Noel, ¿no? Que no sé cómo le llaman aquí. Sí, bueno, Santa Claus, Papá Noel. Sí. Y mi esposa me dio a entender que no fuera una mierda y dije, bueno, pues sí, tienes razón. Sí, pero es como la versión de prueba de Dios, ¿no? Como... Claro, pero a fin de cuentas mi análisis mi primer Dios fue todo el mundo deja de creer en él en algún punto, ¿sabes? Claro, también, sí, es verdad. Bueno, claro, ahí es un poco es como el ejercicio tuyo de los 13, pero a escala más... Claro. más general, sí. ¿Y tú cómo eras tú en la escuela? ¿Cómo eras en el instituto? Todo esto. Sí. En México se divide en primaria, que son los primeros 6 años, y luego está secundaria, que son 3 años, y luego preparatoria, que son otros 3 años, y luego la universidad. En la primaria y en la secundaria era un tipo bastante movido, muy alegre, tenía muchos amigos. De hecho, era bastante bully en la secundaria. Muy, muy ojete. Era un de meterte con la gente. Con la gente les ponía apodos. Una cosa horrible, pero bueno. Y en la prepa, no, en la prepa fue al revés. Dejé de ser tan amiguero, dejé de ser tan movido, me volví un poco más introvertido. Y a la fecha creo que esa identidad fue la que más me quedó y con la que más me siento cómodo en mi vida diaria. ¿Es un poco así como freak del anime y cosas de estas? ¿O no? No, me gustaba mucho el rock, o sea, el grunge. Y era un poco difícil porque yo estaba en la prepa ya en 2006 y el grunge ya se había muerto desde hacía años y era un poco complicado encontrar a alguien que le gustara también el grunge y que fuera muy fan de Nirvana. Entonces mucha de mi adolescencia la pasé, o en esa parte más bien, sí, un poco solitario. Estuve mucho tiempo en mi casa y tenía muy, muy, muy pocos amigos. Yo te he oído hablar en otras ocasiones del tema del bullying, de que sufriste acoso escolar y todo esto. ¿Fue en esa época en la que estabas prepa, más...? Sí. Pero es un poco porque cuando vemos a alguien un poco más extraño o más a su rollo, como animal que somos, atacamos a esa diferencia. ¿O sí, pues sí, yo creo que tener un enemigo común siempre une mucho a la gente, ¿no? Entonces, si lo veo desde otro punto, me alegra haber sido ese enemigo común. No me lo jodas, tío. Si los unió y los hermanó en una amistad que a la fecha sigue dando frutos, pues felicidades. Ya, pero el costo es que a ti te ha marcado cosas en la vida, ¿no? Claro, un poquito. Pero ¿qué puedo hacer? O sea, no puedo regresar el tiempo y entra otra vez el tema de dejar de buscar la certeza de quién me dañó, por qué me dañó, qué tengo que hacer. Ya, déjalo. No puedo hacer nada. Es tú contigo mismo de alguna forma. Sí, es una pelea con mi yo del pasado. ¿Por qué no hiciste algo, no? Ay, pues ya, güey, pues... Pero ¿no te ha dado luego, por ejemplo, el encontrar... Esto se lo pregunté a Bryce F., que vino también aquí, actor de Paquita Salas, una máquina que también sufrió bullying. Que si no, te voy a hacer la misma pregunta. ¿No te dio el hecho de tener más reconocimiento y más recursos? Es decir, ahora viene mi venganza, hijos de puta. Ahora vais a morir. Jamás. No. Nunca te has vuelto a cruzar con nadie de esa época. Es que estuve en la prepa... como 3 meses primero, me salí porque no me gustaba, no podía, no me acomodaba. Y luego volví a entrar al siguiente semestre y estuve 2 semanas nada más. Entonces fue un corto tiempo y la verdad, ni siquiera creo que estos tipos supieran cómo me llamaba, porque no tenía amigos. Entonces nada más sabían que ahí estaba. El tipo ese tipo extraño. Ajá. Y ya, después de eso hice la prepa abierta, que en México la haces desde tu casa y por internet. Y fue un tiempo como de 6 años, 5, que estuve encerrado en casa de mi mamá sin tener amistades. O sea, tenía unos amigos que veía como 5 veces al año, esporádicamente, y ya, así era mi vida. Entonces, de naturaleza tímido, te dirías, a ti mismo, ante la gente nueva o ante las... Sí, de hecho es un diagnóstico que tengo psicológico, que es trastorno de personalidad por evitación. Por evitación. Resulta que evito y quiero tener control de todo. Y es esta búsqueda de la puta certeza de que necesito algo. Y como ya no tengo la religión, ¿qué busco? Que la gente me acepte, pero si es nueva no me va a aceptar, entonces no interactúo y evito interactuar y evito hacer muchas cosas por el miedo a fracasar o no tener el control del resultado final. Joder, pero ¿cómo casa esto con subirte en un escenario delante de un montón de personas que te están mirando y juzgando durante el tiempo que estás ahí? Sí, es una mierda, la verdad. ¿Sufres en el escenario? O sea, ¿no? En el escenario no, después. Vale. Antes y después. Vale. Desde hace como 2 meses me he concentrado un poco en ya no tener tanto eso. Pero sí es una mierda estar
ansioso por saber si lo estoy haciendo bien, si les va a gustar mucho, si no les va a gustar tanto. Entonces decido mejor, ¿para qué me estoy teniendo ansiedad por eso si no puedo controlarlo? Uh-huh. Es difícil, pero... Pues... Y después, el encontrarte con la gente, una aceptación masiva, increíble de gente que te quiere tocar, te quiere abrazar, te quiere saludar, sí. Con esta evitación que... Creo que me ha servido mucho las gafas, ¿sabes? Tenerlas puestas, se vuelve como una máscara en el escenario, y cuando ya estás abajo, si me amarro el pelo y me pongo un gorro y unos lentes falsos, o sea, de ver, uh-huh. La gente no me reconoce. Y eso me da mucha paz o tranquilidad. A veces sí, pero son menos los que sí me reconocen. Es un poco como Kiss, ¿no? Bueno, hasta que luego empezaron a salir sin maquillaje. Sí. Bueno, pero como Slipknot o como estas bandas como Daft Punk también, ¿no? Que por lo general no sabes quién es la cara y claro. De casco. Bueno, además en México tu look fuera sin gafas no es poco habitual. Yo he visto muchos hombres con el pelo bien largo y... O sea, como que te puedes camuflar ahí en... Claro, y de hecho es muy común en Colombia. Ahora que fui, uno de los que fueron a verme era uno de los escritores de Comedy Central de Colombia, y me dijo, es muy raro porque muchos de los chavos que te vienen a ver hoy se parecen mucho a ti. O sea, como que... Estás creando un ejército de clones claro. Entre que te puedes difuminar. Claro, lo estás haciendo a propósito, tío. Me mimetizo entre ellos y ya. Estás haciendo que cambie la población para poder caminar por lugares y que la gente siempre piense en que eres otro. Un amigo que ya no es mi amigo me dijo una vez que lo mejor que había hecho era ponerme los lentes, porque en realidad no hay... Cualquiera puede ser yo. Entonces, si tienes el pelo largo y te pones unos lentes, ya, eres él. En realidad yo no soy yo. De carnaval, claro. ¿De qué vas? Y sí lo hacen algunas personas que se disfrazan de mí para Halloween y para esas cosas. Estás quedando como una especie de universo de Rick and Morty de ti. Un poco. Tienes que buscarte un sidekick y que lo copien también. Sí. Pues bueno, Carlos, tío, muchas gracias por haber venido a esto. Gracias. Sé que eres un hombre ocupado, tienes espectáculo y por eso me imagino que estás concentrándote con la cerveza un poco porque tienes show, ¿no? No, es que ayer bebí bastante. Es un poco esto. Bueno, pues muchas gracias por venir. Gracias a ti. Decimos siempre adiós con algo que tú quieras, que te salga de corazón a la cámara de decir adiós, lo que tú te apetezca. Si son comediantes, un consejo que es no estornuden cuando estén en el escenario, porque les puede romper todo el timing. Entonces, si tienen que estornudar, estornuden antes o después del show, nunca durante el show. Lo dejamos en esto. Hasta luego.